¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halles haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros en la congregación. Gracias, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no levantar nuestras manos al cielo, cerrar nuestros ojos? Si tú has cambiado nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que está a nuestro alrededor, mi Señor, continuamente nosotros mismos nos habíamos esforzado en ser mejores, mas nunca lo conseguimos. Fue hasta que tú llegaste, nos tomaste de la mano, Señor, pusiste ese sello en nuestro corazón, y desde ahí, Señor, tuvimos la fuerza, la fortaleza de ser mejores. Señor, gracias, porque aún nosotros no merecíamos tu gracia, tu salvación, pero tú, Señor, tú por misericordia y por tu amor inagotable, antes de la fundación del mundo nos elegiste para ti y solamente para ti. Mi Señor, bendito sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, los jóvenes, váyanse por favor a su clase. Hay muchos jovencitos. Mis hermanos, pues ¿no tenemos personas nuevas el día de hoy? ¿No? No, ok. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Y mi hermano, mi hermana, pues este mensaje se llama Siempre en Guardia. Así se llama, Siempre en Guardia. Ya cuando llegamos a este capítulo 5, bueno, recuerda que ya la iglesia ya no está. Ya fue arrebatada por nuestro Señor Jesucristo cuando llegamos a este capítulo 5. Y mira el versículo 1, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Siempre en guardia. Todos conocemos lo que quiere decir eso. Siempre en guardia. Mira, capítulo 5, versículo 1, este es un bloque hasta el versículo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero acerca de las épocas y de las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acuérdate que ya el Espíritu Santo ya te convenció de pecado, te convenció de la justicia perfecta de Cristo y te ha convencido de que un día va a haber un juicio. Juan capítulo 16, versículo 2. Lo único que tienen que saber ustedes, y lo saben, le dice a la congregación de Tesalónica con precisión, perfectamente, con exactitud, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos,
sobre los que no reconocen a Cristo como su Señor, sobre los que oyen, pero no hacen. Mi hermano, es importante que tú pongas atención en la palabra, porque la palabra, ¿sabes una cosa? Que el Espíritu Santo una y otra vez nos está hablando, una y otra vez. Fíjate bien, si tú pusiste atención en lo que leímos, el Señor tarda en llegar. El contexto es Mateo 24. El Señor tarda en llegar. El Señor empieza a hablar de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y no solamente empieza a hablar de eso, empieza a hablar de su segunda venida. Ese es el contexto. Pero el Señor está tardando en llegar. El Señor está tardando en llegar. Y dice que el siervo infiel dice, el Señor tarda. Y entonces empieza a golpear a los consiervos. Empieza a comer y a beber. Y entonces viene Jesús. Le dará de azotes, dice, y va a estar en el lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Ese es el contexto. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana, dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. El Espíritu Santo les dice, ustedes ya no van a estar, ya se fueron. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y vimos esa palabra en el griego. Y no escaparán de ninguna manera. No podrán escapar de ningún modo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estáis en pecado, no estáis en maldad, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. ¿Cómo se llama el mensaje? Siempre en guardia. Mi hermano, mi hermana, tú tienes que observar tu vida. Porque si no estás en guardia, si en tu vida no te estás santificando, si tú ves que no hay paz en tu corazón, que no estás en paz con los demás, hay algo que está mal en tu camino cristiano. Entonces mira, aquí en los versículos anteriores les dice el apóstol Pablo, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, en pecado, en maldad. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Mira versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Gregoromen en el griego literalmente quiere decir mantengámonos despiertos y seamos sobrios. Nefo en el griego, juicioso, prudente, moderado, tener autocontrol. Y quiero que entiendas, mi hermano o mi hermana, por eso este mensaje se llama siempre en guardia. Porque recuerda que la iglesia de Tesalónica en el capítulo 1, versículo 9 y 10 les dice, la gente cuenta de cómo se convirtieron a Dios, cómo le empezaron a servir. Y en el versículo 10 les dice, ustedes viven esperando el regreso de Cristo. Y si ellos viven esperando el regreso de Cristo, ¿por qué les dice que se mantengan despiertos? ¿Por qué les dice que se mantengan sobriamente? ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes la guardia levantada, no tienes por qué bajarla, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, que si tú tienes la guardia levantada como la iglesia de Tesalónica, gloria a Dios y aleluya que sea así. Si la tienes levantada, no la bajes, porque si la bajas,
Satanás te cachetea. Satanás te golpea, Satanás te patea y te tira al piso. Y tropiezas y caes en tentación. Mi hermano, mi hermana, qué difícil es mantener la guardia arriba. Pues si manteniendo la guardia arriba no nos falta, pues ahora los que ni siquiera tienen la guardia arriba, ¿cómo crees que andan? Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Y mira versículo 7. Entonces les dice, bueno, ya sé que ustedes viven esperando a Jesús, pero aún así, no se duerman. Manténganse despiertos, sean juiciosos, prudentes, moderados, tengan autocontrol. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 8. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ¿hay algún hijo de Dios por aquí? Gloria a Dios. Sí comieron carnitas. Muy ricas, muy ricas. Pero nosotros que somos del día, otra vez, del día, despierto, estamos velando, no estamos durmiendo. Juicioso, prudente, moderado, tener autocontrol. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. Ve por favor a Marcos 13:35. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Velad es una verdad que encontramos por todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por todo. Mira Mateo 26:41. Velad y orad. Gregoreo en el griego. Fíjate, de ahí obtenemos, ¿tú conoces algún Gregorio? Lo chistoso que conozcas algún Gregorio que nomás se la pase dormido. Eso quiere decir, despierto. Eso quiere decir Gregorio. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate, velad y orad para que no entres en tentación. Tienes que estar velando y orando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Pedro 5:8. Todo mundo nos lo deberíamos de saber ese versículo. Sed sobrios y velad, porque no es vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira Marcos 13:35. Velad. Muchas veces se repite. Muchas veces. Velad pues, estad despierto, estad con la guardia levantada, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y mi hermano, mi hermana, es muy sencillo. Si no viene Jesús, pues tú te mueres. Te puedes morir hoy. ¿No es verdad? ¿Quién no se quiere ir con el Señor hoy mismo? Amén. Bueno, pues mi hermano, pues échenle ganas. Vamos a echarle ganas todos. Lucas 12:37, por favor. Mira Lucas 12:37. Entonces, tenemos que mantenernos en guardia, sí, mi hermano. Hay una cosa, mantenerse en guardia es otra de las evidencias de los hijos de Dios. ¿Qué crees? Que el que no se mantiene en guardia puede estar dentro de una congregación cristiana. Casi nunca viene, pero cuando viene está en el teléfono. Casi nunca viene, pero cuando viene está pensando en otras cosas. Fíjate bien, mi hermano. ¿Por qué creen que constantemente les decimos el teléfono, apáguenlo? El teléfono, no lo usen. No lo usen. ¿Por qué? Porque el teléfono nada más idiotiza a la gente. Fíjate, y es verdad, no es ofensivo, de ninguna manera es ofensivo. Fíjate, y ya la gente ya no habla. Ya no habla.
Los que menos hablan son los jóvenes. Buenos días. ¿Eso qué es? ¿Es buenos días? ¿O es buenas tardes? ¿O es buenas noches? ¿O qué es? ¿Qué es eso? Mi hermano, mi hermana, hay que tener cuidado con esos aparatos. Porque cuando todo el mundo pensaba que Satanás estaba haciendo las teles más grandes y más grandes y más grandes, y había 15, 12 personas viendo la televisión, cuando todo el mundo pensaba, ¿ahora qué va a pasar? Pues ahora te dio un dispositivo móvil a cada uno. Ya no una tele grandota para que se junten 10, 12. No, un dispositivo móvil para que uno esté más bobo en las cosas, para que estés más entretenido. Para eso, mi hermano. Por eso es tan importante. Mira Lucas 12:37. Bienaventurados, Macarius, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Cuando venga o cuando te mueras, es lo mismo. Es lo mismo. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mi hermano, yo no tengo idea cómo es que Dios se va a ceñir. ¿Cómo es que Él, Jesucristo, nos va a servir? No tengo idea. No tengo idea. Pero antes de irse, le lavó sus pies a los discípulos, incluyendo Pedro, que lo negó, incluyendo Judas, que lo traicionó. Se fue con las patitas limpias. Mira 1 Corintios 16:13, no vayas, velad, estad firmes en la fe. No nos pusimos de acuerdo. ¿Te fijaste en lo que leyó Elías? Estad firmes. Estad firmes, sin moverse, sin titubear. Así, de esa manera. Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente, esforzaos. ¿Sabes qué es lo que les dice aquí a la iglesia de Corintios? Velad, estad sin moverse en la fe. Pórtense como hombres. Fíjense lo que les dice. Mi hermano, cuando luego dicen, es que usted habla muy feo. No, habla más feo el Espíritu Santo. Yo nomás te digo lo que dice aquí. Así dice, compórtense como hombres. ¿Qué te parece la escritura? Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, obedécelo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Y mira Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que está con la guardia levantada y obedece y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si te fijas que por todos lados está. Increíble, mi hermano, mi hermana. Fuera para que les dijera el Espíritu Santo, pues ustedes viven esperando el regreso de Jesús. Ya no se preocupen por nada, No se preocupen por nada. No, lo hacen. Bueno, ¿te acuerdas que les dijo? Respecto del amor, pues ¿para qué les digo más? ¿Para qué les escribo? Si ya sabemos que ustedes se aman unos a otros y llaman a toda Macedonia. Y en el siguiente versículo les dice, pero les pedimos, les rogamos que lo sigan haciendo más y más y mucho más en el original. Y entonces aquí estamos entre una congregación o frente a una congregación que vive esperando el regreso de Cristo. Y aún así el consejo es que velen. El consejo es que sean sobrios. El consejo es que de ninguna manera bajen la guardia.
Imagínate si nos escribieran a nosotros, mi hermano, como congregación. ¿Qué nos escribiría el apóstol Pablo? No, pues imagínate que nos dijera, pues tienen que empezar por leer constantemente. Y una vez que disfruten la lectura, que ya lo tengan por costumbre. Por costumbre estamos hablando de 2 o 3 meses. Cuando tú 2 o 3 meses te la pasas en la Biblia, ya después te hace falta. Pero de la lectura a que empieces a obedecer, pueden pasar años. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años. Depende de qué. A veces de la necedad de nuestro corazón. ¿Sí me entiendes? Pero ya el hecho de estar en la lectura, pues ya es ganancia. Ya es ganancia. Vamos por favor a Mateo 25:1, por favor. ¿Cómo se llama el mensaje? Siempre en guardia. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, Mateo 25. Mateo 25. El contexto es Mateo 24. Jesús habla ya de su venida, ya de que viene a juzgar al mundo. La iglesia no está. Aún así nuestro Señor Jesucristo dice que debemos mantenernos en guardia. Mira, ahorita vamos a leer esta parábola de las 10 vírgenes. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, es una parábola muy mal entendida. Tenemos que entender bien lo que dice la Escritura para que podamos entender que a veces no hay muchas oportunidades. ¿Cuántas veces has oído que Dios siempre está con los brazos abiertos? Siempre está con los brazos. No, mi hermano. Hay oportunidades y no siempre la puerta está abierta. No sabemos cuántas oportunidades tenemos cada uno. El día para que tú dobles verdaderamente la rodilla delante de Dios, el día que te apartes del pecado, que tú quieras darle la espalda al pecado, es hoy, mi hermano. Debería de ser hoy. Mira Mateo 25:1. Es despuesito del siervo infiel, el que empezó a golpear a los consiervos, el que empezó a beber y empezó a comer porque el Señor no viene. Es despuesito. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esa palabra lámpara, lampaz en el griego, significa literalmente una vasija pequeña que se tenía que llenar con aceite de oliva y traía una mecha. Y mira, el Espíritu Santo no se equivoca cuando nos da la palabra exacta. Es una lámpara con un recipiente pequeño. Nomás date una idea. Es como por ejemplo, una máquina que trabaje a base de gasolina. Por ejemplo, te voy por darte una cantidad, 5 litros. Pero hay otra máquina que hace lo mismo, pero a esta le caben 20 litros. ¿A cuál de las dos cada rato le tienes que poner gasolina? Pues a la de 5 litros, ¿no? A la de 20 litros le echas 20 litros y vámonos, hasta que se acaben los 20 litros. Pero a la de recipiente pequeño, cada rato le tienes que poner gasolina. Ok, bueno, pues nomás imagínate. Las 10 vírgenes traían sus 10 lámparas. Recipiente pequeño, con una mecha. Entonces, si la lámpara trabaja a base de aceite, ¿cuántas veces se le tiene que echar aceite? Pues muchas, mi hermano, mi hermana, muchísimas. Ahora, no quiero que pierdas de vista estas 10 vírgenes. Lo único que tenían que hacer, lo único, no tenían o no deberían de haber estado haciendo otra cosa. ¿Qué deberían de haber estado haciendo? Mira, tenían que recibir al esposo. Sabemos que el esposo es Cristo, desde luego. ¿Verdad que sí?
No tenían otra comisión. Ok. Recibir al novio debería de ser su única preocupación. Su única preocupación. ¿Qué creen, mi hermano? Que la única preocupación de la iglesia de Cristo, ¿cuál crees que es? Que venga Jesús. Podemos ir a 2 Corintios 5:14, por favor. Ahora, si tú esta tarde estás diciendo, pero entonces usted quiere que yo me dedique a estar esperando a Jesús. No, mi hermano, yo no. Es el Espíritu Santo. No, yo qué. Yo no. No, mi hermano. Fíjate bien, hay algo que yo he tratado. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, pues ellos tienen varias cosas, ¿verdad? Dominan algunas cosas. Por ejemplo, Abraham pues arregla computadoras, arregla celulares, vende algunas cosas también. Y yo le he recomendado, ahorita está tomando clases de electricidad. ¿Por qué? Porque la intención es que un día pues pueda ser electricista y que él en 2, 3 o 4 horas de trabajo pueda sacar el ingreso de todo el día. ¿A fin de qué? Bueno, la promesa de Dios es que él va a pastorear. Claro, si pone de su parte lo que a él le toca, ¿verdad? Porque si pone de su parte, pues sí lo va a hacer. Y si no pone de su parte, pues no. Pero ya depende de él. Ok. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Que el Hijo de Dios debe de trabajar de preferencia mediodía y el otro mediodía estarse en la lectura, conociendo a Dios, a su Señor, viendo por las necesidades de las demás personas. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto, ¿te acuerdas de la película que vimos hace 8 días? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas del pastor? Cuando su hijo va al cielo, da muchas evidencias de haber ido al cielo, pero él no cree. Dice, ay, mamacita fue al cielo. ¿Cómo que fue al cielo? Y él era el primerito que no creía en el cielo. ¿Te acuerdas cuántos trabajos tenía el pastor? ¿Cuántos? 5. A más trabajo, menos tiempo con Dios. Entonces, ¿sí me entiendes, mi hermano? Hay trabajos donde tú puedes 3 horas, 4 horas, 5 horas, mediodía y sacas el ingreso de 1 o 2 días, dependiendo lo que hagas. ¿A fin de qué? A fin de que tú puedas mantener la guardia encima, arriba. ¿Por qué? Porque a más trabajo, mi hermano, menos tiempo pasas con Dios. Y si cada día pasas menos tiempo con Dios, ¿qué crees que pueda pasar? Estás débil espiritualmente. Te llega la tentación y sacarrácuatelas. Te llega un problema, te desvaneces. Te llega alguna situación y caes. Entonces fíjate bien. ¿Qué tenían que hacer las 10 vírgenes? Únicamente esperar la llegada de Cristo. ¿No es verdad? Mira 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, suneco en el griego, nos obliga, nos pone en estrecho. Esta palabra nos constriñe, suneco. Esta palabra describía hace 2000 años a una persona que solamente se dedicaba a una sola actividad. No sé si me entiendas. Por ejemplo, mi hermana Juanita vende tortillas y comida, y muy sabrosas, por cierto. ¿Verdad que sí? Ok. ¿A qué horas? Depende. Si se levanta de buenas, le quedan mejores. ¿Sí, mi hermano Samuel? Ok. ¿A qué horas llega a abrir el local? 8 de la mañana. ¿Y termina? A las 5 de la tarde. Podríamos decir que mi hermano Juanita y mi hermano Samuel, suneco, ¿podríamos usar esa palabra para describir que ellos se dedican a esa actividad? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Ok.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo debería de ocuparnos todo el tiempo. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo. Luego, todos murieron. Romanos 6:6 dice que cuando nosotros decimos haber creído, nosotros somos trasladados a hace 2000 años y morimos con Cristo en la cruz. ¿Es verdad? Ok. Luego, todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivamos para nosotros, ya no, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice la palabra de Dios, mi hermano, que si tú ya te topaste con Cristo, cuides tu salvación. Que si es verdad que conoces al Hijo de Dios, trabajes en tu salvación con temblor y con temor. Ahorita vamos a llegar ahí. Ahora, por eso te digo, mi hermano, si tú dices, ay, pero usted quiere que esté viviendo esperando el regreso de Jesús. No, mi hermano, yo no. Es Él. Yo no. Es Él. Mira, vamos a regresar ahí donde estábamos, por favor. Segunda de Corintios 5, 14, perdón. Mateo 25:1, por favor. Entonces, esto te lo comento, mi hermano, para que tú entiendas bien esta parábola, porque muchos malentienden la parábola. Aquí esta parábola trata de 5 hijas de Dios y de 5 hijas de Satanás. 5 hijas de Dios que tienen la guardia levantada y 5 hijas de Satanás que fueron invitadas a la boda, que estuvieron incluso muchos días ahí. De eso se trata la parábola. Mira, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Era su única preocupación o debería de haber sido su única preocupación? No otra. No otra. Ahí les daban el alimento. De todos los días que estaban ahí, les daban desayuno, comida y cena. ¿No dice la escritura que buscad primero el reino de Dios y su justicia? Y que todo lo demás, dijo mi hermano Samuel, creo ayer, todo lo demás, ¿quién nos lo va a dar? Dios. ¿Sabes una cosa? Yo tengo casi 12 años en el evangelio y para la gloria de Dios nunca nos ha faltado el alimento. Nunca. Nunca. Un día nos faltó el desayuno. Un día. ¿Y qué crees? A las 10 de la mañana llegó una persona que no es hermana de la iglesia. Tocó la puerta y me dice, hermano, porque pues sabe que yo estoy aquí. Me dice, hermano, ¿qué cree? Y yo dije, ¿qué? Que no me pida prestado porque me pongo a llorar. Me dice, es que estaba en mi trabajo. Dice, ¿y qué cree? Dice que no sé por qué, dice, pero salí de mi trabajo, pedí permiso, compré jamón, compré queso blanco, compré queso de puerco, traje unos chiles, traje unas teleras, traje una coca de 3 litros y me vine a almorzar con ustedes. Y me dice, ¿puedo? Y le digo, pues la estábamos esperando. Un día, nada más, mi hermano. Un día. ¿Y por qué faltó el alimento? Para que viéramos la gloria de Dios en esas tortas y en esos bolillos. Mi hermano, Dios es fiel. Segundo versículo, por favor. Entonces mira, las 5 por fuera se veían igual vestidas. Las 5 parecían hijas de Dios. Las 5 parecía que estaban en lo que tenían que estar, esperando a Cristo. ¿No es verdad? Pero
La diferencia estaba en su corazón. Mi hermano, ayer estuvimos en la boda de mi hermano Julio y mi hermana Brenda. ¿Sabes una cosa? Si en ese momento hubiéramos sido arrebatados, no todos nos vamos. No todos. Todos al estar ahí, llegó una persona. De fuera fue por ahí, fue por una cosa con mi hermano Toño, por un cable. Él al ver que pues había música cristiana, al ver que no había alcohol, ha de haber dicho, pues estos son cristianos. Sí, parecemos que todos somos cristianos por fuera. Pero hay una diferencia, mi hermano. Por eso es que a la luz de la palabra tú tienes que ver qué frutos hay en tu vida. Primero, tienes que verme a mí y decir, no, pues, ¿qué frutos? Hablar con mi esposa. Se ve que viven bien. Hablar con mis hijos. No, pues sí, se ven que hay frutos, hay frutos. Entonces no te quepa duda, trabajo para Dios. Después tienes que voltear a ver a tus hermanos y decir, pues viene al templo. No, pues sí, parece cristiano. Luego ver sus frutos. Porque qué tal que aquí sea santo y que en su casa sea Satanás, en su trabajo. ¿Sí me entiendes? Pero ya después de que me viste a mí, ya después de que viste a tus hermanos, luego te tienes que ir a ver a un espejo y buscar ese fruto en ti. ¿Por qué? ¿Qué tal que yo sea pastor de Dios? ¿Qué tal que tus hermanos, muchos sean hijos de Dios y el único hijo de Satanás, tú seas tú? ¿Sí me entiendes, mi hermano? ¿Es mi obligación decírtelo? Sí, mi hermano. Porque la Biblia, el Espíritu Santo, no nos engaña. Él nos quiere hablar lo más claro posible para que nosotros podamos entender. Mira versículo 2. 5 de ellas eran prudentes, frónimos en el griego, sabias. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. Sabias, sensatas, juiciosas, precavidas. 5 eran sabias y 5 insensatas. Moros en el griego, necias, tontas, idiotas, estúpidas. Se oye muy feo. ¿Verdad que sí se oye muy feo? Pero pues eso dice la palabra, mi hermano. Moros. 3. Las insensatas, necias, tontas o idiotas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjate bien, ¿cuál era o cuál debería de ser su única preocupación? Esperar a Jesucristo, esperar al novio. Pero en la lámpara dicen, no tiene aceite. Ella sí. Es como si Areli se viene y se viene sin violín. Oye, ¿y el violín? No, pues es para tocar, para alabar a Dios con todo el corazón. ¿No es verdad? Pues así aquí, mi hermano. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ellas, su obligación era únicamente, no había otra, esperar al novio. Pero, mira, no tomaron aceite. Siguiente versículo. Mas las prudentes, sabias, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Cuando tú ves, siempre que nos habla de aceite en el Antiguo Testamento, siempre nos habla de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos aquí, ellas tienen aceite. ¿A qué se refiere? Al Hijo de Dios, al Espíritu Santo en el corazón. Mira. Mas las sabias tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo. Ahora quiero que pongas atención aquí, mi hermano, mi hermana, porque estamos con 5 hijas de Satanás.
pero estamos también con 5 hijas de Dios. Entonces dice la palabra que el esposo tardaba. Te voy a explicar cómo era en ese tiempo. En ese tiempo, bueno, para empezar, las bodas no eran tan chiquitas como la de ayer, que estuvo muy buena y muy buenas las carnitas, pero en aquel tiempo una boda podía durar hasta 3 semanas y media. 3 semanas y media. ¿Qué era lo que sucedía? Que por ejemplo estas 10 vírgenes estaban en casa de la esposa y el marido podía, por ejemplo, podía ir hoy, mañana, pasado. Es más, él podía ir en 20 días. La hora, la que fuera de día, de tarde o de noche. Así era, Así era. Entonces el esposo tardó en llegar. ¿Te parece parecido Jesucristo? Ha tardado en llegar. ¿Verdad que sí? Ok. Y tardándose el esposo, cabecearon todas las hijas de Satanás, pero también las hijas de Dios. No sabemos si las hijas de Dios, al ver a las hijas de Satanás, dijeron: ay, pues esa se la lleva bien bomba, mira, ni aceite trajo. Yo sí tengo mi aceitito. Y ya se empezaron a encamorrar. Y dijeron las otras: ay, pues yo también. No sabemos, porque pues no nos dice más la escritura. Entonces mira, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ya a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, necias o estúpidas, dijeron a las sabias: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Fíjate bien, es decir, a la mera hora. Mi hermano, todos fuimos a la escuela. ¿Cuántas veces te pasó a ti? Porque a mí muchas veces que decían: el examen es dentro de un mes, o un mes, una semana. Y tú decías: un mes, una semana. Ay, vamos a soltar todo. ¿Cuántas veces un día antes estabas con las libretas y con los libros y dices tú: ay, mamacita? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, yo no era ese alumno, no. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo. Él no acostumbraba a hacer tareas, pero él lo que acostumbraba era estar atento a las clases. Y él decía, a mí no me consta porque pues nunca lo hice, él decía que con eso era suficiente para el examen. Pues aquí, mi hermano, aquí ellas no se prepararon, pero cuando oyeron: ¡ay, viene el esposo! Mira, ¿qué dijeron? Pues échenme la mano, dame de tu aceite. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú aquí conoces hermanos o hermanas que pues le echan ganas y que andan espiritualmente pues hasta mejor que tú? ¿Verdad que sí? Imagínate que venga Jesús. Ahí viene. Ya tuviste el polvito de las, ya están yendo. Imagínate que agarres tu teléfono y que digas: hermana, pues ora por mí, porque pues es que mira, ya viene Jesús. ¿Crees eso posible? Nadie puede pedir capital espiritual prestado. La salvación es personal. Por ejemplo, en la Ciudad de Oro ya no vamos a reconocer a nuestra esposa. Julio va a decir: ¡no! No, sí, mi hermano, sí.
¿Te aguantas? Mi hermana Esmeralda apretó a mi hermano Josué de la mano. Dice, no puede ser. Si ahorita se sale del templo abrazada, pergollada de él, no la vayan a, pues no vayan a pensar mal. O sea, sí, mi hermano. Sí. Allá no tenemos esposa, no tenemos hijos. No va, dice Isaías que todo pensamiento anterior va a ser borrado. No así en el infierno. En el infierno van a saber eternamente quiénes son y por qué están ahí. Acá no. Acá no. Entonces, la salvación, somos esposos, pero la salvación es personal. Yo tengo 4 hijos, pero la salvación es personal. Dios no nos ve como familia. A mi esposa y a mí nos ven como una sola carne, pero a nuestros hijos los ve como sus guerreros, como sus constructores. No, o sea, no tiene que ver una cosa con otra. Aquí ellas dicen, ay, pues préstame capital espiritual. Mira. Y las insensatas dijeron a las prudentes, a las sabias, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas, las que estaban haciendo lo correcto, con la guardia arriba, en paz, trabajando, sirviendo, en comunión. ¿Sí me entiendes? Mira. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Qué sucede después? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. Mira, con cierta angustia. Señor, Señor, ábrenos. Siguiente versículo. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Si te fijas cuál es la enseñanza de esta parábola, 5 hijas de Dios y 5 hijas de Satanás se veían igual al principio. Ahora, ¿cómo sabemos que son hijas de Satanás? Por esto tan sencillo. No os conozco. Dice el Nuevo Testamento que Dios conoce a sus ovejas, que oyen su voz. Y no solo eso, lo seguimos. ¿Sí te fijas, mi hermano? A veces malentendemos las cosas. No, mi hermano. 5 hijas de Dios, 5 hijas de Satanás. Mira, él les dice, no os conozco. 13. Velad, Gregoreo, estén despiertos pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, Señor, ábrenos. ¿Puedes ir a Mateo 7:21, por favor? Mateo 7:21. Mira, aquí tenemos a otros. Señor, Señor, mira. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si te fijas que es exactamente lo mismo que dice Santiago 1:22, porque no son los oidores. Aquí, ¿cuántos estamos oyendo? Todos. Pero no dice la Escritura que los que estamos oyendo son los que vamos a estar allá. Ayer en la boda, ¿quién oyó el audio? ¿Quién oyó todo el micrófono? ¿Quién oyó absolutamente todo? Todos. ¿Verdad que sí? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién crees que siga el consejo? ¿Verdad que ya no todos? ¿Verdad que ya menos? Si te fijas, ¿no te suena parecido, mi hermano? ¿Verdad que es lo mismo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y mira versículo 22. Mi hermano, este es el momento más triste, cuando muchos de los que piensan que están adentro, pero no están. Muchos, polus en el griego, gran cantidad, la mayoría. Cuando tú ves esto en la escritura, dice, ¿la mayoría? La mayoría de la congregación piensa que va a estar adentro, pero no. Por eso, mi hermano, continuamente tienes que fijarte en tu corazón. Por eso, porque ¿a poco no se entiende? Claro que se entiende. Mira, muchos, gran cantidad, la mayoría me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no enseñamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, gran cantidad de milagros. Fíjate, va a haber gente que predica, que evangeliza. Va a haber gente que echó fuera demonios. Va a haber gente que hizo muchos milagros. Muchos. Siguiente versículo. ¿Sabes qué sucede aquí? Que su salvación descansaba en decir: yo predico. Y yo creo que con eso me basta. Yo echo fuera demonios y pienso que con eso me basta. Yo hasta hago muchos milagros. Con eso me basta. No, mi hermano. ¿Es bueno el milagro? Claro. ¿Es bueno la predicación? Claro. ¿Es bueno sacar demonios? Claro. Pero nunca superan a los frutos de tu vida. Con tu esposa, con tus hijos, en la congregación, en el trabajo. ¿Sí me entiendes? ¿Dónde lo podemos ver? Siguiente versículo, mira. Y entonces les declararé. ¿Qué les dijo a las 5 hijas de Satanás? No os conozco. Mira, nunca os conocí. ¿Sí hacían milagros? Sí. ¿Sí te fijas que el Señor no dice: no, ustedes no hacían milagros? No, ustedes no echaban fuera demonios. No, no predicaban. Dice: no, sí. Pero ¿qué hacían? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Las vírgenes insensatas, las 5, seguramente, mi hermano, no había fruto en su vida. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? El fruto. Ve a Efesios 2:8, por favor. Ve a Efesios 2:8. El fruto, mi hermano. El fruto en tu vida lo tienes que ver. En la parábola de la semilla y el sembrador, hay 4 tipos de personas. Pero 3 de ellos nunca dieron fruto. El hijo de Satanás, mi hermano, mi hermana, no puede dar fruto. Nomás lastima. ¿A quién lastima? Obvio, pues a quien tiene cerca. La primerita, su esposa, su esposo. Luego, sus hijos. Luego, a los que viven fuera de casa. Por eso es, mi hermano, mi hermana, que tú, el hecho de que estés sentado aquí, ya es misericordia de Dios. Ya es por misericordia. Pero si esta palabra no está transformando tu corazón, no está doblándolo, no te muestra cada que vienes qué es lo que estás haciendo mal, y en consecuencia rectificas tu manera de vivir, mi hermano, mi hermana, cuidado.
Porque pueda ser que tú estés entre las 5 insensatas hijas de Satanás, que estés invitado o invitada a recibir a Jesucristo, pero que estés siendo negligente, que estés oyendo, pero nada más. Que estés en una congregación, pero nada más. No, mi hermano. Tenemos que pedir a Dios un corazón dócil a su voz. Dócil, ¿por qué? ¿Te puedes imaginar las 5 insensatas? Han de haber dicho, bueno, ya tengo mi lámpara, ya traigo el aceite, pues ábrame, pues échame la mano, ¿no? ¿Qué dice? No las conozco. Imagínate esos de Mateo 7, predicadores, sacaron demonios e hicieron muchos milagros, pero los frutos de su vida todos eran malos, porque eran hacedores. Hacedores son productores de pecado. Les dice Jesús, no los conozco. ¿No te parece que es necesario que volteemos a ver qué camino están caminando nuestros pies? Es necesario, mi hermano, mi hermana. Mira lo que dice aquí Efesios 2:8. Las obras son importantes, claro, mi hermano. No te sirven, o sea, tú no tienes que hacer obras para salvarte. ¿Por qué? La salvación es por gracia. Mira lo que dice aquí. Porque por gracia, regalo inmerecido, sois salvos. La salvación es por gracia. No la merecemos, nadie la merece. La salvación es por gracia. Tú no tuviste que pagar nada, tú no tienes que hacer nada, porque la salvación es gratuita, dice en Apocalipsis. Porque por gracia sois salvos, solamente por medio de la confianza, de la fe en nuestro Señor. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira versículo 9. No por obras. No, tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora mira, eres receptor de la gracia. Fuiste sellado por el Hijo de Dios en tu corazón. La salvación es por gracia, no es por obras. Pero si eres receptor de la gracia, mira siguiente versículo. Si eres receptor de la gracia, porque somos hechura suya, poema en el griego, producto de sus manos, fabricación de sus manos. En estos 3 versículos tú puedes encontrar toda la base del evangelio. Nadie merece la salvación. La salvación no es por obras, solamente es por fe. Versículo 10. Una vez que tú y yo somos receptores de la gracia, entonces somos producto hecho de sus manos. Somos fabricación de sus manos. Y una vez que Dios nos hizo con sus manos, mira cuál es el resultado. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas obras, mira, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que las hiciéramos. Las buenas obras son producto de que el Hijo de Dios habite en nuestro corazón. Las buenas obras son producto de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios.
No es que las tengamos que hacer para salvación, no, las hacemos porque hemos conocido realmente al Hijo de Dios. Vea Filipenses 2:12, por favor. Entonces, mi hermano, mi hermana, si recuerdas lo que le decía el Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica, ustedes viven esperando el regreso de Jesús, pero manténganse despiertos, pero no bajen la guardia, no la bajen. ¿Sabes qué? Una vez que llegamos a Cristo, dice el Espíritu Santo aquí en Filipenses 2:12. Mira lo que dice aquí. Deberíamos de estar realmente metidos en lo que vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? La vida eterna. ¿Qué es lo que vale la pena? Vivir para siempre con el Dios de la gloria. Aquí no importa si pagas renta o tienes casa propia, no importa si tienes profesión o no la tienes, no importa si eres jornalero, si eres zapatero, no importa. Lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros es si caminamos con el Hijo de Dios. Porque si caminas con el Hijo de Dios, tienes aceite en tu lámpara. Si caminas con el Hijo de Dios, mi hermano, tú estás esperando el regreso de Cristo. Si no estás esperando el regreso de Cristo, habría que ver qué es lo que está esperando tu corazón. Tal vez tu corazón está esperando que te vaya bien en un negocio. Tal vez tu corazón está esperando sacarte la lotería. Tal vez tu corazón está esperando adquirir un vehículo nuevo. Tal vez tu corazón está esperando una mujer o un hombre. Tal vez tu corazón está esperando 1000 cosas. Tal vez tu corazón no esté esperando el regreso de Jesús. ¿Y qué crees? Que si tu corazón no está esperando el regreso de Jesús, te va a agarrar desprevenido. Cuando agarres tu teléfono y me quieras hablar, pues ya ni te voy a contestar, porque yo ya voy a estar allá. Mis hermanos, rara vez a mí me ocupa. Por ejemplo, la última, yo te conté la vez pasada, poco más de 2 años, hace ya casi 3 años, cuando lo de la moto, ¿te acuerdas? Y ese día yo levantaba mis manos al cielo y le decía: Señor, yo sé que no es disciplina, yo lo sé, porque sé por dónde estoy caminando. De ahí para acá ha habido aflicciones, sí, ha habido cosas, sí, pero por ejemplo, de hace esos casi 3 años para acá, no. Y al momento que llegue lo que llegue, yo sé de qué se trata. ¿Por qué sé de qué se trata? Porque estoy caminando firme. Porque estoy en lo que estoy. ¿Qué? Esperando a Cristo, mi hermano. Esperando a Cristo. Mira Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Filipenses: ocupaos. Esa palabra katergazomai en el griego, trabajar sin interrupción, trabajar hasta el final o trabajar hasta completar. Lo que el Espíritu Santo les está diciendo a la iglesia de Filipenses: trabajen sin interrupción. ¿En qué? En su salvación. En su salvación. Si es verdad que ya conociste al Hijo de Dios,
debería de ser verdad que estás trabajando sin interrupción. Mi hermano, si es verdad que has conocido al Hijo de Dios, no se trata de que un poco de Dios y que Dios siga su vida allá en el cielo, yo sigo aquí mi vida. Dice su palabra esto, pero pues yo digo esto y yo camino por un lado y Dios en otro lado. No, mi hermano, ese no es el evangelio. Te cambia los parámetros. ¿Es justo? Sí, mi hermano, porque Cristo no tenía ninguna necesidad de venir a morir en la cruz, ni por ti ni por mí. Él muere en la cruz y ahora lo que te pide es que tú y yo muramos a nosotros mismos, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira, ocúpate de trabajar sin interrupción en tu salvación. No hay nada más importante. Y no solamente eso, ocúpate sin interrupción trabajando en tu salvación con temor y con temblor. Si te fijas, mi hermano, mi hermana, ¿por qué el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Tesalónica: viven esperando el regreso de Jesús? Sí, ya lo sé. Continúen así. Échenle ganas. No bajen la guardia, porque si la bajan, ¿qué tal que te noqueen? Y que te noqueen tan fuerte que ya no regreses al camino. Mi hermano, mi hermana, es necesario traer muchas cosas más, pero pues las bodas duraban 3 semanas y media. En el tiempo de Nehemías y Esdras estuvieron varios días predicándoles. ¿Te acuerdas cuando Jesús, una vez que se juntó una multitud, cuando dijo: pues hay que darles de comer antes de que se vayan? ¿Cuántos días tenían oyendo la prédica de Jesús? ¿Te acuerdas? 3 días. Ahorita yo ya empiezo a ver así como que los piecitos así como inquietos. Yo digo: ustedes ni aguantan nada. Ustedes ni aguantan nada. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Es necesario continuamente estarnos viendo a nosotros mismos. Sí, mi hermano, porque a mí me dolería mucho. A mí me duele mucho la gente que se ha ido, porque la pregunta es: ¿a dónde se van? Si sabemos cómo están allá afuera. ¿A dónde? ¿A dónde comercian con ellos? ¿A dónde negocian con ellos? ¿A dónde a todas luces se ve que los están engañando? Mi hermano, ojalá, yo te animo para que no bajes la guardia, porque si a los de Tesalónica les decían: no bajen la guardia, y estaban viviendo literalmente su vida esperando al Hijo de Dios venir de los cielos. Ahora, ¿Jesucristo no ha venido? No, pues no ha venido, no me lo tienes que decir, ya sé que no ha venido. Pero toda la congregación de Tesalónica, esos están allá. Ya. Entonces, ¿Jesús ya vino? Pues sí, por ellos ya. Por nosotros, ¿cuándo, mi hermano? Por eso es que no debemos bajar
la guardia. Por eso les animo, mi hermano, mi hermana, a que no bajen la guardia. Seamos constantes. Tu lectura constante. Si no oras, no te preocupes. Sigue leyendo. En la medida que esté llenándose tu corazón de Dios, en esa medida tus rodillitas se te van a doblar solas. ¿Sí? Lo poco que entiendas en la lectura, llévalo a la práctica y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios de Abraham, gracias, Señor, por esta tarde. Te doy gracias por todo lo que ha sucedido esta semana, por esa boda tan grandiosa de mi hermano Julio y Brenda. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias a la familia de mi hermano Orlando, que se dieron el tiempo, hicieron el esfuerzo, Areli, para estar aquí. Señor, gracias porque entendemos que tu palabra es la única lámpara que nosotros tenemos para llegar allá contigo. Es como una carretera, a pesar de que es un camino angosto, Señor, pues yo lo veo bastante anchito, por donde podemos caber todos nosotros, esforzándonos, ayudándonos unos a otros, estimulándonos al amor unos a otros, exhortándonos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por el corazón de cada uno de mis hermanos, para que podamos continuar, seguir adelante. Dobla, martilla nuestro corazón para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, para ser mejores hijos, ser mejores esposos, ser mejores hermanos, pero sobre todo ser mejores hijos tuyos. Señor, te doy gracias por la ofrenda que va a ser depositada esta tarde. Tenemos muchas necesidades en este lugar, Señor. Es necesario seguir distribuyendo tu palabra de Dios, tu palabra bendita, que es la que da vida a las personas, que es la que nos hace crecer. Te doy gracias. Si tú no puedes ofrendar, mi hermano, mi hermana, no te preocupes. Dios conoce los corazones. Si tú puedes hacerlo, te lo vamos a agradecer mucho. Señor, gracias. Bendito seas por siempre y para siempre, mi amado Dios. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.